Eficazmente. Conversaciones para el éxito. Fabio Araque de Ávila, soy bogotano, nacido en Bogotá, viví solo 3 años allá, educado en Barranquilla, lasallista, y vivo en Sincelejo desde el año 91. Hoy me desempeño como gerente general de Veolia Sabana, operador de los sistemas de acueducto. Él es Fabio Araque, el protagonista de este episodio de Eficazmente. Fabio es el gerente de Veolia Sabana, la cual presta el servicio de acueducto y alcantarillado en 5 municipios: Sincelejo, la capital de Sucre, Corozal, Sincé, Chinú y Magangué. Mi mamá se casó con un señor bogotano en su juventud. Decidieron radicarse en Bogotá, pero cuando yo tenía 3 años ellos se separaron. Mi madre fue a su casa de un hermano en Barranquilla, donde estuve hasta que logré culminar mis estudios secundarios, y posteriormente ella decide regresar a Sincelejo, que es su ciudad natal, a reunirse nuevamente con su familia materna. Y pues ese fue el destino que me puso en la ciudad de Sincelejo desde hace tantos años. Fabio Araque lleva más de 30 años en Sincelejo, de modo que ha pasado el 70% de su vida aquí en esta ciudad, a donde nos vinimos a narrar esta historia. Pero cuando él llegó, las cosas no estaban servidas en bandeja de plata. El único patrimonio que tenía era el papel que registraba los resultados de las pruebas del ICFES. Me parecía en ese momento pues que había sido un logro muy importante, había sido uno de los 13 mejores bachilleres de la costa por el resultado de esas pruebas, y eso pues me llenaba pues realmente de mucho orgullo. Afortunadamente siempre fui un estudiante muy aplicado en el colegio, normalmente era recibía becas de honor por los resultados académicos, y eso pues me parecía un triunfo que podía utilizar de cara al objetivo que me propuse cuando llegué aquí a la ciudad, que era el de conseguir trabajo para poder ver por el sustento de mi mamá, que era pues prácticamente mi única familia. Entonces así fue como empezó ese proceso, a través del cual fui tocando las puertas de diversas personas, y finalmente pues eso fue el punto de partida que me permitió ir escalando en diferentes posiciones y en diferentes empresas hasta llegar a la posición que tengo hoy. Aún con sus excelentes resultados del ICFES, no tuvo la oportunidad de ir a la universidad debido a su situación económica, de modo que apenas que llegó a Sincelejo empezó a buscar trabajo, el cual encontró en un supermercado como empacador. Ese era un trabajo en el cual solo recibía dinero como propinas, las propinas que le daban los clientes. Así que cada vez que llegaba alguien, le preguntaba si tenían alguna oportunidad de trabajo y les explicaba de sus notas en el ICFES. Estuve aproximadamente unos 5 meses allí. En ese momento tuve la oportunidad de conocer a una persona que era la propietaria de un almacén aquí en Sincelejo. Ella, a su vez, después que escuchó mi historia, me presentó al cabo de un par de semanas a quien era en ese momento la gerente de Concasa, una entidad financiera. Ella me pidió que le llevara una hoja de vida a su empresa. Me realizaron unas pruebas de selección, las pasé satisfactoriamente, pero luego, al ver la edad, que pues no la habían tenido en cuenta en un principio, no pudieron realizar el proceso de contratación. Entonces recibí una especie de premio de consolación en ese momento, que fue la entrega del trabajo periódico de la repartición de los extractos de la cartera de esa entidad. Entonces, con los ahorros que tenía, compré una bicicleta y empecé a hacer la repartición de esos extractos de la entidad, y quedé de alguna manera vinculado, trabajando también en la Olímpica todavía como empacador. De esa forma, Fabio mantuvo 2 trabajos con solo 16 años y con cierta ilusión se acercó a la Universidad de Sucre. Allí se inscribió en la carrera de licenciatura en matemáticas, la cual era lo más parecido a lo que él quería estudiar, que era ingeniería química. Pero la matrícula era muy costosa y en ese momento la prioridad no era estudiar, sino seguir apoyando a su familia. Aún así, un decano de la universidad fue a buscarlo al supermercado dispuesto a que él estudiara. Escuchen lo que pasó. Recuerdo que llegué una mañana y estaba convulsionada
toda la Olímpica preguntando quién era Fabio Araque, que lo habían ido a buscar de la universidad. Entonces me ubicó el administrador y me llamó a su oficina. Yo pensé que era que había hecho algo incorrecto, pero realmente no era eso, sino que me dice, hombre, te están buscando ya hace varios días y no se han podido comunicar contigo, que por favor te acerques a la universidad. Y cuando le dije que pues no me había acercado por motivos económicos, el tipo sacó su chequera y extendió un cheque y me dijo, vaya y pague la matrícula y empiece a estudiar. Entonces fue una bonita oportunidad que en ese momento tuve. Posteriormente, Fabio empezó a trabajar como cobrador en un puesto de pizzas que su tío recién había abierto, y gracias a ese trabajo pudo pagar los otros semestres de la carrera. Era un horario bastante pesado en el cual trabajaba en las noches, en las mañanas. Cuando correspondía, repartía los extractos de la entidad financiera, y así estuvo por un tiempo más o menos como año y medio. A comienzos del año 94 recibo ya una oferta para trabajar directamente con Concasa, pues donde ya estaba vinculado hacía año y medio, pero eso me lleva a tomar la decisión de retirarme de la carrera, porque en la carrera tenía un horario estrictamente diurno, no había jornada nocturna. Entonces me retiro de la universidad, me voy a trabajar formalmente a Concasa, pues también dejo el trabajo de las pizzas, empiezo a trabajar como mensajero ahí y duro un año sin estudiar, esperando a ver qué cambio de carrera podría hacer por algo pues que fuera más afín, y al año siguiente inicio la carrera de administración de empresas. Esta vez, en vez de estudiar en la Universidad de Sucre, estudió la carrera de Administración de Empresas, mientras que al mismo tiempo, en la entidad financiera Concasa, empezó a ocupar diversas posiciones como cajero, supernumerario, auxiliar de contabilidad, jefe de operaciones, incluso fue asesor comercial, mejor dicho, casi que en todos los cargos. Durante ese proceso logro terminar mis estudios de Administración de Empresas. Estamos en el año 2003, estoy muy cercano a cumplir los 10 años. Se había presentado una absorción de Concasa a Bancafé, entonces ya éramos parte de Bancafé. Yo ya trabajaba con Bancafé, pero no había perdido mi continuidad laboral. Pero Bancafé tenía un sindicato y una cláusula dentro de su convención colectiva, según la cual las personas que tenían más de 10 años gozaban de una estabilidad reforzada. Entonces era una práctica de la entidad que las personas no cumplieran 10 años, sino que se retiraran, y eso me lleva a tocar las puertas nuevamente buscando una nueva oportunidad laboral, sabiendo que ya en enero del año 2004 iba a quedar desempleado. Entonces empecé esa búsqueda unos 6 meses antes, con la misma estrategia, tocando las puertas de quienes eran mis clientes en la entidad financiera. Entonces, en esas de buscar trabajo, Fabio fue a parar al sector público. Dada la coyuntura de que en ese momento estaba aspirando a la alcaldía el esposo de quien era en su momento, fungía como rectora de un colegio muy reconocido aquí en Sincelejo. Entonces ella me presenta con su esposo, él me conoce, me entrevista, y para sorpresa mía, durante los 2 meses previos a la terminación de ese año, me dice que si quiero trabajar con él siendo alcalde ya electo y yo siendo tesorero general del municipio. Realmente para mí fue algo muy sorpresivo, porque yo en aquel momento no tenía experiencia en el sector público, pero sí tenía experiencia en el sector financiero. Quizás eso lo vio él y me dio pues esa oportunidad de trabajar de la mano en ese gobierno, y empiezo entonces ese proceso durante el 2004 hasta el 2007 siendo tesorero general de la alcaldía de Sincelejo. Fue una oportunidad que lo tomó por sorpresa, pero las oportunidades son para aprovecharlas, y eso fue lo que hizo Fabio. Aprovecharlas para su carrera y su desarrollo profesional. Entonces trabajamos allí esos 4 años, y al final del periodo de gobierno pues ya llegó un nuevo alcalde, y previamente pues me habían solicitado que presentara una hoja de vida en Aguas de la Sabana, que es la empresa en la que trabajo hoy. Entonces me presenté, y en ese momento me ofrecieron más bien me habían ofrecido participar en un proceso para ser jefe administrativo y financiero, gerente administrativo y financiero. Entonces ese proceso lo pasé exitosamente, y por allá en el mes de julio del año 2008, ya 6 meses después de terminado el gobierno en el que fui tesorero, empiezo a trabajar como gerente administrativo y financiero de Aguas de la Sabana, que es la empresa en la que hoy estoy trabajando. Y después, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo ha sido esa experiencia de Aguas de la Sabana? Estuve allí cerca de 2 años, un poco más de 2 años. Luego tuve la oportunidad también de trabajar como jefe administrativo y financiero de Metro Sabanas, que es una entidad pública descentralizada de Sincelejo,
que es la que se encarga de todo el sistema estratégico de transporte público. Allí estuve un año y se presentó un nuevo periodo de alcaldía donde nuevamente fui recomendado para ocupar la posición de tesorería general. Supongo yo que por los resultados que se habían tenido, digamos el buen desempeño que había tenido durante el periodo 2004-2007, entonces repetí entre el 2012 y el 2013. En ese proceso, digamos, casi a los 2 años, el alcalde me pide que ocupe la posición de Secretaría General, lo acompaño en la Secretaría General y durante ese tiempo pues me había llegado una oferta de regresar a la empresa de Aguas de la Sabana, pero ya no en la posición de gerente administrativo y financiero, sino como gerente general. Había llegado un poco antes de terminarse el periodo, pero pues yo les había manifestado a los directivos que quería terminar el periodo de gobierno y acompañar al alcalde, pues que había depositado esa confianza en mí en su momento de trabajar con él. Entonces, una vez que concluí ese periodo, entonces nuevamente me contactaron y entonces ya llegué o regresé a Aguas de la Sabana, donde estoy hoy en la posición de gerente general. Fabio llegó y es el protagonista de esta historia porque actuó eficazmente. Él está donde está por su determinación. Él forjó su propio camino, ya que un miedo que siempre tuvo fue el quedarse hasta los 70 o 80 años trabajando en lo mismo como inició, como mensajero, como repartidor. Él siempre se visualizó de otra manera, con otro futuro, y lo consiguió. Yo he reflexionado mucho sobre las circunstancias que me han permitido a mí llevar el camino que he recorrido y al final siempre pienso que si bien es cierto que el deseo de superación, las ganas o el compromiso y la dedicación que los seres humanos como ponemos a las actividades que hacemos es clave para uno poder tener éxito. Yo miro hacia atrás y veo a aquel muchacho que llegó aquí a Sincelejo y veo a alguien con muchas ganas de superarse, veo a alguien que empezó desde muy temprano a tener dilemas existenciales. Cuando yo estaba en la noche vendiendo pizzas, recuerdo que miraba a un señor que tenía como 70 años y era como el cobrador del carro vecino de las pizzas. Entonces yo lo miraba y decía, Dios mío, ¿será que este será el futuro mío? Yo llegaré hasta los años 70, 80 cuando esté a esta edad todavía aquí vendiendo pizzas, y eso pues me daba muy duro, ¿no? Pensaba, yo quisiera pues poder estudiar, que era lo que quería, y yo no pude estudiar lo que quería. Yo hubiera querido ser ingeniero químico en ese momento. No me arrepiento pues de lo que soy hoy, pero el giro que dio mi vida en eso fue totalmente inesperado. Pero al final siempre concluyo que a pesar de esas ganas, ese deseo o esa energía o esa fe que uno pueda tener, eso no es suficiente. Fabio es consciente de que a pesar de su determinación y esfuerzo, juegan un papel importante las oportunidades. Esas son las claves del éxito. Y ese es como el mensaje que yo de mi experiencia puedo recoger. Y es que el éxito que yo he podido tener no fue solamente porque salí un día y dije voy a buscar trabajo y lo conseguí por fe, ¿no? Sino que venía acumulando una carrera de triunfos en el colegio académicamente. Tuve la oportunidad, mi mamá con mucho esfuerzo me encontró una institución educativa pues muy buena, donde recibí como unos buenos fundamentos, donde tuve la oportunidad de formarme bien. Eso me permitió tener unos resultados en las pruebas del ICFES bastante positivos, lógicamente con esfuerzo de mi parte, pero pues la institución creo que jugó un papel importante. Hubo momentos difíciles donde en la niñez, entonces había siempre personas que ayudaban a mi mamá con la compra de los libros, con la compra de algunas cosas que había que hacer para poder atender oportunamente los trabajos. Entonces, ese conjunto de circunstancias me permitieron llegar a esa edad no en cero, ¿verdad?, sino con un capital académico que me sirvió para poder ingresar al mundo laboral. Creo que si además una niñez muy despreocupada, sin estar pensando en preocupaciones económicas ni nada, mi mamá pues dentro de lo poco que tenía siempre me proporcionó mucho amor y me hizo sentir pues que yo era un niño igual que cualquier otro. Eficazmente. Muchas gracias a nuestra colega Alma Ramos, que es la directora de comunicaciones de Veolia Sabana, quien nos compartió esta historia y quien hizo posible con todo el equipo también que pudiéramos hacer esta entrevista de Fabio Araque. Es la primera entrevista que él entrega
en el que cuenta su vida, su historia, sus inicios. De verdad que muchísimas gracias a él conocimos a todo el equipo de Veolia. Para ellos nuestro saludo. De verdad que muchas gracias por acoger a Eficazmente de esa manera en Sincelejo. Saludos a todas las personas que están reproduciendo este podcast en esa bella capital del departamento de Sucre. Eficazmente. Contenido de valor para mejorar. Marlon Natera en la producción técnica. Yo soy Inés María Daud. Hoy, Eficazmente desde Sincelejo. De verdad, gracias.